Viernes de desmitificación. Un universo de conocimiento inútil. Bueno, muy buenos días, tardes o noches a todos los que nos acompañan en el día de hoy en este nuevo capítulo de Viernes de Desmitificación. Y hoy, como siempre, tenemos un episodio súper especial, tenemos un súper invitado y un tema que yo creo que todos alguna vez nos lo hemos preguntado y que es tan importante saber sobre esto y aclarar todo lo que hay detrás, los mitos, las creencias. Pero primero que todo, saludar a mi hermanazo del alma, Joao Fernando Parón. ¿Cómo me le Es que, va? amigo, ¿qué me cuenta, parcero? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, mano, no, aquí contento de estar iniciando un nuevo capítulo. Ese sería el capítulo número 33 de su BDD 33. Podcast, con todo el cariño y con un invitado muy especial, porque hoy tenemos un tema que puede ser un poco venenoso. Y nos tocó traer una persona que sabe, ¿no? Pues uno ahí por ahí medio investiga cositas, pero es mejor tener una persona que realmente sepa del tema, y para eso pues yo le comentaba a usted alguna vez que pues desde hace 17 años para acá la mitad de mis amigos son biólogos, un cuarto son ingenieros y el otro cuarto son músicos. Mira, yo creo que Joao dejó de conocer gente hace como 15 años, porque todos los Sí, amigos que sí, le conozco desde hace más de 20, 15 años. sí. Entonces, pues muchos de mis amigos son biólogos y hoy pues contamos con uno de ellos a que nos viene a colaborar un poco a hablar de serpientes. Quería comentarles algo un poco del invitado. El invitado es el biólogo Fernando Cáceres de la Universidad Industrial de Santander. Él desde muy temprano fue emprendedor. Desde hace ya más de 20 años tiene su compañía Biótica Consultores, que es una empresa hoy por hoy líder en Santander en consultoría ambiental. Ha ganado premios de la Cámara de Comercio y de otras entidades. Es una empresa líder en Santander y con agrado veo que últimamente le está dedicando mucho espacio también a sus actividades personales y a sus pasiones. Resulta que está incursionando desde hace unos años en la fotografiando vida silvestre y salvaje, y se monta unas fotazas que uno encuentra en sus publicaciones, en fotos que también han ganado premios, que han concursado en certámenes internacionales, y últimamente pues está incursionando también en el podcast con un podcast que inició ayer, 26 de septiembre del 2025, llamado El Camino de la Serpiente. O sea, una Oiga, persona buenísimo, prestante, ¿no? Como esos amigos vagos buenísimo. suyos que andan ahí, que hay que el podcast, que no sé qué, que no. Una persona Que por, que supremamente por lo menos importante. saben información que vale que sirve para algo. Entonces, con todo el agrado, les presentamos aquí a Fernando Cáceres. Fernando, bienvenido, hermano. Bienvenido. Joao, Mario, pues muy contento de estar acompañándolos hoy en este viernes de desmitificación. Joao no me deja mentir que soy, yo creo que uno de sus primeros seguidores desde cuando empezó con ese eh, pasión, yo creo, de desmitificar cosas. Hasta le consulté algunas y veo que ha llegado muy lejos. Yo no sé si llevarás que un poco más de 10 años Por desde que ahí. empezaste. Más o menos vamos por los 10 Bueno, años, sí, señor. bueno, pues Esa no echando desde paja. sus principios, puedo decir que soy uno de sus primeros seguidores y fans de algo que realmente es muy interesante y que siempre le he aplaudido, porque sé que también su vida en la música y en su trabajo le quita mucho tiempo, y dedicarle tiempo a algo como esto pues es muy valioso y realmente lo aplaudo, y muy contento de estar hoy acá acompañándolos para charlar un rato también sobre temas que me apasionan mucho. Gracias, hermano. Oiga, Fernando, ¿y esta pasión por la fotografía es algo nuevo o es desde joven? Bueno, como sabes y decías hace un rato, em, pues desde muy pequeño siempre me he considerado que he tenido como una afinidad y una sensibilidad especial por la naturaleza, al punto que mi vida profesional pues la he dedicado a trabajar como biólogo. Y en mis inicios como biólogo, incluso antes en la universidad, siempre empecé a encontrar cosas, fenómenos, animales especialmente, que me gustaban mucho y que me da ganas como de guardar ese recuerdo no solo en mi mente, sino también tener un recuerdo. Y empecé a ver la necesidad de que eso pudiera hacerlo a través
de la fotografía. Entonces, en mi tesis, por ejemplo, en el laboratorio en el que hice mi tesis, alguna vez llegó la primera cámara digital y eso era como un tesoro para ellos y Ujú. yo como que rogaba que me dejaran tocarla. Fue difícil porque pues era un equipo costoso en ese momento. Después de un tiempo que nadie como que le cogió el tiro a usarla, se fue quedando relegada esa cámara y yo empecé como a cacharrearla, a leer el manual y ahí empecé a tomar unas fotos y me volví como el fotógrafo oficial del Ah, yo laboratorio no porque sabía. nadie... Y ahí empecé como a tomar fotos sin ninguna técnica y sin ningún conocimiento, solo como cacharreando la cámara y tomando fotos al menos para el registro. Y ya después, cuando empecé a trabajar, que mis primeros trabajos fueron en el Magdalena Medio, en una ONG que se llama Cabildo Verde, en el municipio de Sabana de Torres, en Santander, empecé mi trabajo como biólogo de campo, conociendo la biodiversidad de ese municipio, especialmente de anfibios, de reptiles y también de aves. Y pues lo primero que llegué pidiendo fue una cámara, no me den nada más, pero necesito una cámara porque pues Claro. ellos tenían esa intención de mostrar cuál era su riqueza biológica y pues qué mejor manera que mostrarla acompañando un informe de unas fotografías y por ahí empecé Ujú. o se empezó a volver importante para mí dentro de mi trabajo tener esa herramienta que era la cámara y después con el tiempo ir mejorando ya la técnica como fotógrafo. Esa especialidad suya, pues obviamente con su trabajo ya a nivel empresarial, pues se ha vuelto especialista en muchos tipos de animales, pero como usted empezó que fue trabajando con anfibios y reptiles, eso se llama herpetología, ¿cierto? Sí, Sí, si no señores, estoy mal. es una rama dentro de la biología, hay muchísimas, digamos, líneas de trabajo. Entre esas está la herpetología, que es una rama de la zoología que hace parte de la biología. Zoología, pues tiene que ver con todo el estudio de la biodiversidad de animales, pero pues animales también hay muchísimos, entonces se subespecializa cada una de esas líneas y la herpetología específicamente se orienta hacia lo que es el estudio de los anfibios y los reptiles. Ujú. Ayer viendo el primer capítulo de su podcast, El Camino de la Serpiente, me pareció muy interesante. Yo esperaba, por lo menos, bueno, no sé qué va a pasar de aquí a los siguientes capítulos, pero esperaba algo más enfocado desde lo biológico. Me encontré con la sorpresa de que lo estaban abordando desde lo antropológico, lo cual me Antropológico, sí. pareció muy interesante y aprendí cosas que yo no sabía. Por ejemplo, yo no tenía ni idea de que los guanes tenían arte rupestre, de que tenían pictografías Sí, y eso de me que se sorprendió a mí podían también. encontrar en Santander. Cuando usted empezó a mostrar esas imágenes, yo hubiera podido caminar allá, hubiéramos podido ver eso. También me sorprendió mucho ver eso, las A, pictografías. a mí también me sorprendió. Pero entonces les cuento un poco. El camino de la serpiente, nombre de este podcast es muy metafórico porque es un camino, es decir, es un recorrido y la intención o el alcance que tenemos con este proyecto es llevar a la gente como de la mano para recorrer un camino especialmente de conocimiento, para que al final de este recorrido haya un cambio de visión o de percepción hacia las serpientes. Y el punto de partida tenía que ver pues con los orígenes, o sea, muchas de las personas, incluso muchos de nosotros al principio de nuestras vidas, teníamos temor y aún mucha gente mantiene ese temor sobre las serpientes y ese temor pues tiene un origen y en ese capítulo tratamos de mostrar cuál es el origen, o sea, porque resulta que hay una carga histórica y cultural en la manera en que nos educaron y nos criaron respecto a estos animales que son la serpiente. Entonces ahí desarrollamos un poco de dónde viene todo ese acervo cultural que se traduce en miedo en la mayoría de las personas, realmente las personas que vivimos en las ciudades, pero también en el mismo campo o en la ruralidad en donde la gente está en contacto directo con esos animales y todo el tiempo los están matando.
ese capítulo era importante y es el inicio del camino porque es conocer la base sobre la cual tenemos esa percepción y digamos esa aversión hacia las serpientes. Y ahí tocan un tema importante y es que, por ejemplo, en nuestra cultura y en nuestras creencias cristianas o católicas, que la mayoría de nosotros así de pronto no lo practiquen o lo practiquemos, fuimos criados en unas familias con esos valores en donde la serpiente es el diablo, en donde la serpiente es Ujú. el Sí, pecado, esa es es la lo malo, simbología de lo malo, ¿no? ¿sí? Entonces, Pero queríamos como partir de ahí. es extraño porque de todas maneras nuestros ancestros, hablando antes de la colonización, sí veían la serpiente como algo sagrado y como algo eh, muy importante, ¿no? Dentro de la cultura. Por Las ejemplo, en precolombinas, las culturas culturas, las precolombinas veían la precolombinas, serpiente como algo sagrado, sí, correcto. era un símbolo de fuerza, de fertilidad, de la tierra, de muchas cosas buenas. ¿Cómo se hace Exacto. ese cambio de esa creencia? Todo lo que El cambió cambio con el fue en la cristianismo. colonización. Sí, Mucha, Sí, sí. es polémico y el antropólogo que es el doctor Emerson Buitrago lo desarrolla un poco ahí dentro de este primer capítulo y al final lo que nosotros tenemos o nuestra cultura tiene en la cabeza es una mezcla, porque igual somos una mezcla de pues los indígenas, que eran los pueblos originarios de los europeos, pero los europeos consigo también trajeron los esclavos, los negros de África, y ellos también traían su propia percepción respecto a las serpientes. Pero sí, efectivamente, el tema del cristianismo y todo lo que fue la evangelización eh, generó un cambio y una percepción de lo que hoy es la visión que tenemos sobre las serpientes. Y para decirle a Joao, respecto al tema biológico, el proyecto sí incluye muchos temas y ahorita va a empezar por lo menos unos 5 capítulos que van a estar asociados exclusivamente al tema de la biología, de la ecología, el comportamiento, temas de salud pública, de venenos y al final unos temas de conservación. O sea, realmente el único capítulo que toca esa esfera humana antropológica es el primero, es este. pero pues tenía que ser así porque ese es el origen de lo que es nuestra percepción con las serpientes. Claro. Fernando, y bueno, una de sus labores como consultor es la recuperación de fauna en el momento en que se hacen proyectos de infraestructura. Entonces, si se encuentran animales, pues se recuperan y se liberan en su hábitat adecuado. En su día a día, ¿las serpientes que usted se encuentra son peligrosas o no? Bueno, hay una estadística y digamos que esa información está bien conocida. En el país hay aproximadamente unas 350 especies de serpientes. Entonces, Ujú. o esa percepción de la gente, del temor, pues 350 especies, imagínese uno encontrarse, o sea, la probabilidad de encontrarse una es muy alta. En el departamento en el que estoy, que es Santander, hay aproximadamente, perfectamente pueden haber unas 90 especies de serpientes, pero solo un porcentaje muy bajo de esa cifra son realmente venenosas y eso está concentrado en 2 familias de serpientes, que son las que comúnmente la gente conoce en el campo como víboras o cuatro narices. Ahí están, por ejemplo, la talla X, que es la víbora de pronto más común en el país y la que más accidente causa, la cascabel, el patoco, el verrugoso, esas son como las más comunes. Y por otro lado, otra familia que es la familia Elapidae, que son las corales, que Ujú. son estas serpientes de colores rojos, blancos, amarillos que tienen anillos alrededor del cuerpo. Y las corales verdaderas son unas de las serpientes pues, más venenosas que hay en el mundo, pero esto solo representa el 15% de toda esa biodiversidad. Entonces, ese 85% podemos hacer la referencia de ese dicho de que justos pagan por pecadores. El 85% que pueden ser perfectamente 290 especies están siendo Son peligrosas. sacrificadas en el Ujú. campo, desconociendo también la importancia ecológica que tienen, porque consideran que todas las serpientes, o sea, todo lo que sea una serpiente es un peligro, Venenoso. tienen veneno y realmente no es así. Sí, O sea, yo averigüé más o menos
en el mundo, y va muy acorde a lo que me está diciendo, en el mundo hay más o menos 3.500 especies conocidas en total, y que Colombia tenga el 10% me está diciendo que hay 350, es muchísimo, ¿no? Que en un solo país haya 10% de esa diversidad. Pero de esas 3.500 dice que menos del 10% son venenosas, o tienen veneno, pueden que sean venenosas, pero el veneno no es peligroso para los humanos, más del 90%. Solo el 10% puede ser peligroso para los humanos, o sea, es realmente una minoría muy, muy grande para que el concepto general sea que todas son peligrosas. O sea, hay Y si tú muchas ves, otras especies que también pasa lo mismo. Por ejemplo, las ranas, en donde también puede haber un gran porcentaje que son muy peligrosas para los humanos. En sí, la percepción que tenemos de las ranas no son peligrosas Ajá. pero es por en lo general. que, es porque, digamos, la estadística de accidentes con ranas, un ejemplo, tiene que ser algo por debajo del 0,001% de lo que tiene que ver accidentes de lo que llamamos nosotros de riesgo biológico, ¿sí? Que tienen que ver con animales. Son más comunes, por ejemplo, con arañas o escorpiones. Las ranas son vistas como animales inofensivos, solo que sí hay una familia que son ranas venenosas, pero digamos no causan accidentes porque ellas no muerden o no escupen el veneno, que hablando de desmitificación, en esta familia de anfibios, eh, uno de ellos tiene esa capacidad de inocular a través de una mordida o de expulsar a través de un escupitajo o de otro órgano veneno que pueda afectar a alguien. La persona que puede verse afectada, por ejemplo, por una rana venenosa es alguien que la manipuló, que tenía una herida en la mano y que el veneno por ahí se metió y lo afectó, pero no porque el animal como tal haya hecho algo para causar un accidente. En el caso de las serpientes, sí hay una estadística más alta, pero aún así no es una estadística muy significativa. O sea, se muere más gente en este país por una gripa que Sí, claro. por los accidentes, por las mordeduras de serpientes. Según el Instituto Nacional de Salud, y eso lo vamos a ver en uno de los capítulos, en Colombia más o menos ocurren 4.000 accidentes con serpientes venenosas, ¿sí? Y el porcentaje de mortalidad es muy bajo. Obviamente, el instituto tiene en cuenta estas cifras porque estos accidentes se pueden evitar. Entonces, no debería haber muertos por este tipo de cosas porque son prevenibles, pero los hay. Y la mortalidad, estamos hablando al año, pueden ser entre 17, 25, máximo 30 personas, que es en estadística, ¿sí? En estadística de salud, un porcentaje muy bajo. Y eso tiene que ver también porque encontrarse una serpiente es, digamos, difícil. Ellas no son fáciles de encontrar. Yo que estaba en el campo y las he buscado a veces, paso un día, 2 días, una semana y no encontramos ninguna serpiente. Ahora, si se encuentra, lo más probable, si vamos otra vez a la estadística de que el 85% no son venenosas, lo más probable es que usted se encuentre una que no es venenosa. Entonces, Ajá. encontrarse una serpiente venenosa es algo realmente muy difícil, muy raro y por eso también esa tasa tan baja de accidentes. Fernando, ¿y puede pasar que una serpiente lo ataque a uno porque lo vea como una presa o eso no sucede? Bueno, las serpientes son animales muy especializados en cuanto a su anatomía, en cuanto a su fisiología, y la evolución la ha llevado a ser así. Ellas tienen unos órganos, digamos, adaptaciones que les permiten leer el entorno y darse cuenta que es una presa, que es un depredador o que es algo que simplemente no le voy a poner atención. Considero que ellas tienen esa capacidad de saber qué es presa y qué es depredador, y muy seguramente si nos ven a nosotros van a vernos más como un depredador que como una presa, porque ellos tienen medida la presa, ¿sí? O sea, ya saben qué les cabe en su boca y hasta dónde pueden llegar y hasta dónde, por ejemplo, si ella es venenosa, va a invertir ese veneno que es muy difícil fisiológicamente producirlo en una mordedura o en un ataque a algo que sabe que realmente no se va a O sea, convertir seguramente se en va a esconder, alimento. así sea Ellas, peligrosa. ti- ellas tienen eso y tienen mucha sensibilidad a partir de un órgano que tienen en el paladar que está asociado al olfato. ¿El de Jacob? eh, se llama el órgano de Jacobson. Es, es Jacobson. un, es un órgano que está en el paladar, y tiene una conexión nerviosa
con el cerebro. Entonces, cuando ustedes ven que la lengua, que la serpiente saca la lengua, ella está escaneando el ambiente y esa información, esas partículas de olor de la atmósfera en donde están, llegan al cerebro y le permite decir, ah, bueno, por acá hay agua, por acá hay un depredador, por aquí hay comida. Entonces, ellas tienen esa, digamos, ese arsenal de elementos anatómicos y fisiológicos que les permiten entender muy bien el entorno, porque realmente, por ejemplo, los ojos en las serpientes a duras penas les sirven como para detectar los movimientos. Y sumado a eso, en el grupo de las víboras, que son digamos, las que tienen los Venenosas. colmillos inoculadores de veneno, las venenosas, ellas tienen un órgano adicional que se llama las fosetas termorreceptoras, que es como eso que les permite sentir el calor de sus presas, porque ellas sí se alimentan principalmente de animales de sangre caliente. Entonces, esas fosetas termorreceptoras, que son dos orificios adicionales a los orificios nasales, tienen un aparato, un termómetro ultra especializado que permite identificar variaciones de temperatura de 0,01 grados centígrados, o sea, es una cosa muy especializada. Entonces, una serpiente cuando lo ve a uno, incluso a veces uno no las ve porque ellas ya lo han sentido antes De por acuerdo. estas especializaciones que tienen. Esta sensación térmica, esta visión térmica, digámoslo así, es general o son algunas especies nomás? Las víboras. Las víboras son Las las únicas que víboras. tienen ese A tipo esas de... las llaman en el campo cuatro narices y es por eso que les estaba diciendo, porque tienen un par como cualquier animal que obviamente tiene Ujú. fosas nasales para respirar, porque ellos tienen pulmones, tienen riñones, tienen todo lo que tiene cualquier animal, pero entre el ojo y las fosas nasales tienen esos otros dos orificios que son las fosetas termorreceptoras. Entonces tienen cuatro orificios en el rostro y por eso la gente les dice cuatro narices. ¿Y esa es la diferencia básica entre, digamos, una culebra y una víbora? La víbora son los colmillos, que son como agujas hipodérmicas, que tienen Sí, O sea, ¿cuál es la los diferencia? dos, ¿O hay diferencia? los dos tienen razón. O sea, las víboras tienen colmillos que se llaman colmillos, vipéridos. son solenoglifos, es decir, Ah, están al frente, están en la Ah, se parte, la iba a ganar, ¿no? Pero no. sí, están al frente del rostro, digamos, de la dentición, adelante están los colmillos, y soleno quiere decir que son, digamos, que tienen como una cavidad o que son vacíos por dentro porque son como agujas hipodérmicas. Entonces, los vipéridos, esa sí es una característica especial de los vipéridos, o sea, las víboras, pero digamos, a simple vista, la principal característica son las fosas termorreceptoras, porque eso sí es algo muy propio de las víboras. Entonces, ya para identificar una víbora de el resto de familias, sí, el hecho de que tenga cuatro orificios en el rostro ya me permite decir, primero, que es una víbora, segundo, que es venenosa y que no es ninguna de las otras familias. Y a propósito de las familias, hay muchas familias, pero digamos hay unas cuatro familias o cinco familias que son las más comunes. Como, digamos, hablando en términos coloquiales de cómo la gente las conoce, entonces tenemos las víboras, que son las cuatro narices, las corales, que también ya les dije que son esas que tienen anillos, Las de colostres, ajá. eh, y que son coloridas. Y tenemos también las boas, que son estas robustas, como la anaconda, como la boa constrictor, Ajá. El y python, que bueno, matan de otra manera. que son constrictoras, ¿sí? Ajá. Entonces constrictor. su Ujú. especialización ya es ser robustas, tener muchos músculos y con esos músculos, pues, obviamente tienen dientes que son como sierras que atrapan, pero apenas atrapan, envuelven, asfixian y ahí, pues ya se consumen a su presa. Entonces vamos, víboras, corales, boidos, que son las boas, y la más común de todas, que son las que la gente conoce como caminos o cazadoras, que acá están la familia Colúbride o culebras, que son culebras cazadoras muy ágiles, coloridas, Ujú. con ojos grandes porque son cazadoras, entonces ellas sí necesitan una visión mucho más especializada y no son venenosas, ¿sí?
Son las que se consiguen casi Otras, siempre en los campos y en el pasto y en exacto, o sea, si entonces, usted se encuentra una culebra, usted tiene el 80% de probabilidad de que de sea que es una una de esas. cazadora. Ajá. Ujú. Y esas no hacen nada. O sea, las culebras no hacen nada, mejor dicho. Pues es Así que las culebras son una lagartija sí. sin patas, ¿sí? Sí, Y es lo que exacto. la gente a veces lo ve como si fuera un ser mitológico diferente al resto de seres vivos, pero es un lagarto que en la evolución perdió las patas, Se le perdieron. mejoró su musculatura, se volvieron ágiles o especializaron, pero es una lagartija sin Sí. patas. Ahora, unas crearon esa estrategia de tener veneno, que el veneno no es otra cosa que lo mismo que nosotros producimos en nuestra saliva, ¿sí? Solo que es una glándula salival que se especializó y produce un veneno para la presa que ellas comen, pero digamos nuestra saliva, el proceso de nuestra saliva o de lo que nosotros comemos antes de digerir o engullir el alimento, de pasárnoslo ya para el estómago y que los jugos allá hagan algo, es un proceso de predigestión. Entonces, el veneno en las serpientes venenosas lo que hace es ir digiriendo la presa antes de engullirla. Para eso es el veneno, no es para que si alguien pasó matarlo, morderlo o envenenarlo, sino realmente las serpientes tienen eso es porque es su manera de procesar la comida antes de comérsela, porque pronto no es tan eficiente ya estando adentro. Fernando, una cosita antes de seguir hablando de serpientes, yo quisiera que para los que solo conocemos género, especie y reino, expliquemos un poco qué son las familias. Todos son categorías. Me voy un poco atrás. No sé si alguna vez tú lo tocaste en uno de tus viernes de desmitificación, pero antes la gente pues le ponía el nombre, y todavía lo hacen, nombre vernáculo o coloquial a las cosas, y normalmente lo asocian a una característica. Entonces, el azulejo pues es azul, ¿sí? Ujú. Pero resulta que aquí en Colombia hay azulejo y en Venezuela hay otro azulejo que es otra especie, y en Europa hay otro pájaro que también es azul, y en todos lados le dicen azulejo, pero resulta que son especies diferentes. Acá Ok. el Blue Entonces, Jay también. en algún momento, Carlos Linneo encontró un sistema que es el sistema de clasificación natural de las especies, en donde, de acuerdo con las características de los seres vivos, los categorizó, ¿sí? Desde unas categorías generales. Entonces, por ejemplo, si es un animal, está en un reino diferente a si es una planta. Pero entonces el animal, tengo muchos tipos de animal, unos que tienen escamas, unos que tienen pelo, unos que tienen pluma, ¿sí? Entonces, si tienen pelo, son mamíferos, entonces ya eso es un grupo dentro de las categorías, que es uno que conocemos como filo o filum. Pero entonces dentro de los mamíferos, hay diferentes tipos de mamíferos. Está el primate, está el armadillo, está el conejo, y entonces ahí aparecen las familias, ¿sí? Y dentro de esas familias, pues está el conejo que le gusta estar en la tierra, y el conejo que de pronto prefiere es estar, no sé, en los árboles, por decir algo, y entonces los van categorizando por esas características anatómicas y ecológicas hasta llegar al nivel de especie, ¿sí? Ujú. Pero es como la O familia manera, va antes de especie. exacto, entonces el orden viene como filo, clase, O sea, serpiente es eh, un orden, ¿cierto? Serpiente es un orden y tiene varias familias, tengo entendido. estás a punto de corcharme, pero Saquemos el, el árbol el, aquí. eh, las serpientes hacen parte de una clase que es la clase reptilia, ¿sí? De los reptiles. Yo no estoy muy actualizado con eso, entonces puedo pecar un Porque eso, poco, eso lo pero actualizan cada tanto. todo el tiempo están actualizando. Pero digamos esas que son gruesas, que son categorías, digamos, globales, que embeben muchos grupos, no cambian mucho, cambia más que todo a niveles de familia, género y especie. Entonces tenemos el filum, la clase. em, Después de la clase sí empezamos a tener ya órdenes, familias, géneros y especies, ¿sí? Algo Ok. así, si no ha cambiado, que yo creo Bueno, que no. ya, Joao sí me dijo antes del episodio de hoy que voy a ir a corchar a Fernando, eso me dijo. Y aquí tengo unas No, preguntas que pues yo sé que lo va a joder. No, Ven, mentira. y estas
de estas especies que uno ve en el cine, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la cobra, porque es muy bonita, es muy llamativa. ¿La cobra se puede encontrar en Colombia o acá no existe, es imposible encontrarla? No está acá en No Colombia. es La nativa, ¿no? cobra creo que están en Asia y están en África. Norte de África, si no estoy mal. Pero no, acá lo más cercano, creo yo, a una cobra son las corales, ¿sí? Son cercanas a las cobras, pero cobras como tal acá no, en este país no ¿Y usted, tenemos. usted cuando está en campo, usted es capaz de distinguir la coral de verdad de la de mentiras? ¿De la falsa? Sí, y uno igual, Lo o duda. sea, la reacción, o sea, ahí sale el No instinto. ve rojo y chao. El instinto aparece y usted puede tener toda la teoría y el conocimiento y la experiencia en su cabeza, pero un encuentro con una serpiente igual, por lo que hablábamos al principio, porque uno igual no puede dejar, digamos, su crianza a un lado, pero pues aparece la parte técnica y la parte científica. Entonces, sí las puedo identificar, no es fácil, Es y que no es tampoco fácil. recomiendo, Las identifica cuando llega a la calle y revisa las fotos. Ah, no, y, sí, no era, no Sí, era. es que no es y fácil tampoco, porque es por el orden de los anillos y uno que se va a poner a mirar Sí, eso. sí. Por aquí tienen una rima o algo así para identificar, Sí. no hay, me acuerdo hay cómo es. muchas cosas, pero incluso esa rima, que no la recuerdo ahorita, tiene su excepción. Ujú. No hay una regla de color que uno pueda decir es falsa o es verdadera, porque también, digamos, eso puede aplicar, por ejemplo, para Antioquia y para Santander. Pero si tú te vas a la Amazonía o al Chocó, allá ya esa regla no va a Ya aplicar no porque allá sirve. hay corales, por ejemplo, que, que tienen solo dos colores o que los anillos son incompletos. Hay muchas características y les menciono unas No, mejor es correr. que Sí. lo mejor es dejarlas Mejor evite. lo mejor es dejarlas que sigan su camino porque ellas realmente no lo van a atacar a uno. Y a pesar de que las corales son muy venenosas, realmente son animales muy tranquilos, ¿sí? Yo incluso en el Instituto Nacional de Salud que estuvimos grabando unos capítulos allá las cogen y las ordeñan para pues extraer el veneno y producir el suero antiofídico, pero ellos las cogen solo con un guantecito y las cogen con mucho cuidado y ellas realmente son muy tranquilas. Yo me quedé como, uy, ¿cómo hacen eso? Porque yo cuando he tenido que cogerlas, realmente he sido muy cauteloso y uso unas pinzas o algún Con elemento. el full vestido de Sí, radiactividad. pero digamos sí son muy tranquilas y incluso son más agresivas las falsas que las verdaderas. Pero para mí, la principal característica que me permite identificarlas muy rápido es el ojo. Resulta Ah, que las no. cazadoras, Espere. pero no, Ah, no, pero no el estamos ojo bien mío, tranquilos. pero no el ojo mío, sino el ojo de la, De la serpiente. de la Sí, por serpiente. eso. Me imagino uno a mirarle el ojito a la serpiente a ver si sí eso no es. En- No. digamos, yo les decía hace un rato que las cazadoras son ágiles y tienen los ojos grandes porque son cazadoras y necesitan Ah, ya, perseguir a ya, su ya, ya, presa, ya, ya, ¿sí? ya. Entonces, las cazadoras, resulta que las falsas corales son de esta familia de las Son cazadoras, son culebras. culebras, exacto, Ah, son culebras. Y la coral verdadera, que es un elápido, ellas normalmente tienen un hábito muy diferente a la cazadora porque ellas están por debajo de la hojarasca, son fosoriales, se llama eso, entonces no necesitan mucho la luz y obviamente como no necesitan la luz, los ojos son muy pequeñitos, incluso no sé, a veces uno no se los puede ver. Yo les comparto obviamente información para enriquecer esto que les estoy diciendo, pero para mí esa es la principal característica. Otra que dicen es lo de los anillos, que si son completos o son incompletos. Normalmente en las corales verdaderas, el anillo que uno ve da la vuelta completa al cuerpo, pero pues nadie se va a poner a voltearla a ver si Sí, el muestre. anillo le da la vuelta o no, pero a veces en las falsas, incluso por encima, por la parte del dorso, o el lomo, uno se da cuenta que los anillos no están completos o son irregulares o no se conectan. Entonces, ese es un indicio de que efectivamente, por lo menos en Antioquia y en Santander, se trata de una falsa coral. Pero siempre la recomendación va a ser
No déjenlas, la no joda. importa si es verdadera o es falsa Pero o eso está no re coge. interesante, porque es que generalmente uno es comiendo de pendejadas de que no, que los colores, que los anillos y el secreto está en los ojos. Ay, que no. Eso lo sabe, es una persona que conoce. Sí, sí, sí. Pues Sí, si quiere le muy muestro bien. un momentico, Hágale, hágale. Hágale ahí. a ver si lo logro acá. Eh, A ver, ya estamos entonces, viendo. ¿sí están viendo? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, acá Ah, tenemos claro. este, Sí, las falsas tienen cara de buena gente. Claro, el exacto. ojito Bueno, chiquitico, el de la coral es claro. entonces, acá están las características. Aprovecho y hago una cuña aquí. Este material lo producimos con un biólogo de acá que se llama Elson Meneses, que tiene estas fotos tan increíbles. Son ¿Esas son todas fotos de por él. él? Son fotos de él, sí. Eh, y con él creamos este póster, que es un póster para médicos, para que aprendan a diferenciar esto que ustedes me están preguntando. No, pero si Entonces, es más fíjense, práctico por los ojos, si es más práctico por los ojos Sí, que por claro, porque los... uno aprenderse los colores y los Sí. anillos muy Mm, complicado. entonces miren esta que es una falsa, que es una culebra, y acá, por ejemplo, esta también, si se dan cuenta, tiene unos ojos Sí, ah, muy mucho grandes, más ¿sí? amplios. Eh, son Esa está ojitos bonita, grandes. esa Estas roja. son falsas corales que la gente normalmente las mata porque las confunde con estas, pero fíjense los ojos de estas, ¿sí? Son Súper ojos pequeños. claro. muy pequeñitos, Rabo de son ají. ojos, son ojos Sí, muy le dicen la rabo de pequeñitos. ají, ¿no? A la coral. Y mire lo de los anillos, o sea, digamos, en estos ejemplos, Pero acá son esto no bonitas, a se mí sí me cumple, parecen súper bonitas las serpientes. son hermosas, ¿sí? Algunos dicen que, por ejemplo, en las verdaderas, entre dos anillos rojos, hay un número impar de anillos negros. Acá está este ejemplo. Oh, ok, hay Entonces tres, están sí. los rojos y en un número impar. Acá tengo rojos y un número par. Los Entonces que si pares. son Ah, pares, pero pues mire esta. No, yo prefiero ver Esta es la los ojos, no me excepción, pongo a ya contar, hombre. encontramos una excepción ahí a la regla. Entonces sí, para mí es el ojo, pero pues nuevamente la recomendación sí. Pues, o sea, así es suene chistoso, es más fácil por los Lo ojos más que por los práctico, claro. colores, claro. Claro, claro, exacto. claro. Me alegra Venga, yo que... le tengo aquí una preguntita más personal. Usted, digamos, lo de las serpientes y eso, ¿lo está haciendo más como porque su trabajo lo llevó allá o realmente usted siente una pasión especial por las serpientes? Y si es así, ¿cómo empezó esa pasión por las serpientes? Todo empieza por esa, o sea, el otro día miraba de eso que pone uno a perder tiempo en el Instagram y que hay como diferentes tipos de inteligencia y hay una que se llama naturalista, que es como Ujú. eso de que a usted se le facilite la observación, por ejemplo, de la naturaleza y la interpretación, como a otros se le facilitan los números, la interacción social y obviamente uno tiene una mezcla de todo, pero tiene más desarrollado cierto tipo de inteligencia. A mí es la parte de la biodiversidad de la naturaleza desde que era muy pequeño, siempre fui inquieto. Yo vivía en un barrio que era cerca a una cañada y yo me la pasaba por allá y me regañaban porque llegaba, a veces yo creo que llegué hasta con culebras alguna vez Ya. y nunca tuve como un temor. Obviamente me picaron insectos, me mordieron animales, eh, pero es como algo que llevo en mi manera de ser, en mi ser, y obviamente en el desarrollo ya que uno va creciendo y que el colegio y el enfoque y la vocación, me metí como biólogo y allá uno, pues, como en cualquier carrera, empieza a explorar. Y a mí siempre me llamó la atención, sí, la biodiversidad, pero los animales me encantaron y una fascinación especial por los anfibios y los reptiles, ¿sí? Allá conocí alguna literatura, por ejemplo, un libro que se llama Anfibios y Reptiles de Colombia, el profesor Juan Manuel Rengifo, que está en nuestro último capítulo del podcast, el profesor. Y yo veía esas imágenes y como que, no, muy bacano. Entonces sí, es un tema muy natural que está en mí y que yo cada vez que veo un animal, pues más que cogerlo, porque realmente a mí no me gusta estar manipulando animales sin necesidad y doy Sí, ese sí, mensaje sí. también ahora que nosotros con la empresa estamos desarrollando algunos proyectos con temas de turismo, de naturaleza y con comunidades. El tema no es manipularlos No, y, no, no. y, y dárselas de que sabe mucho, sino
apreciarlo e interpretar la naturaleza, y si le gusta la fotografía, pues tratar de tomar la mejor fotografía posible sin necesidad de estresar el animal. Entonces sí, yo tengo una fascinación especial no solo por las serpientes, que me gusta mucho, sino en general por los animales. Fernando, Ok. pero tomar fotografías de animales yo creo que requiere también cuidados especiales, ¿no? Porque, pues, si de pronto usted hace un mal movimiento, lo puede espantar y no puede lograr la foto que quería, sobre todo con las aves, por ejemplo, imagino que debe pasar mucho, ¿no? Sí, la fotografía de naturaleza es bastante retadora, y yo siempre he sido como una persona impaciente, Sí, porque eso es de pura como, paciencia esperar. como que quiero las cosas ya, los resultados ya, y la fotografía de naturaleza, digamos que ha sido mi terapia en este aspecto, porque me ha enseñado a ser muy paciente. Yo he estado, mi última experiencia, por ejemplo, fue en Bogotá, cerca de Bogotá, en Fomeque, Yo iba a y hay decir, un fue al águila Congreso o ya, alguna vaina. no, hay un águila ya en un nido que estaba A mí me haciendo, encanta el águila y la águila light también un tiempo me gustó. A mí nunca me ha gustado. no me sorprende, yo quise fotografiarla porque esa especie es muy rara, y hice un viaje de 3 días solo para eso, y todo el día ya, 2 días sentado esperando hasta el momento preciso para tomar una foto. Entonces, Pero sí apareció. sí, sí requiere paciencia, requiere también conocer, o sea, no, las personas que empiezan a dedicarse y a especializarse en la fotografía de naturaleza, se dan cuenta que no es solo ir y meterse en el monte, sino de tener unos objetivos. Entonces hay gente que el objetivo es retratar la mayor cantidad de serpientes o de ranas o de aves, y empiezan a buscar en internet antes de ir al lugar. Entonces, bueno, yo quiero tomar una foto de una cascabel. Bueno, ¿dónde está la cascabel? ¿Cómo es el comportamiento de la cascabel? ¿Cuál es la mejor hora para tomarle la foto, no solo por el tema de la luz, sino por el tema del comportamiento? ¿Qué equipo necesito llevar? Si necesito un auxiliar, si necesito protección especial, ¿sí? Entonces, el que le mete duro a esto, planea, y obviamente tiene en cuenta los controles necesarios para que no le vaya a pasar nada ni a usted ni al animal. Y hay otro tema para cerrar esa pregunta, y es ética. Debe haber una ética a la hora de fotografiar, ¿sí? Entonces, si yo me voy a tomar la foto a un águila que está construyendo un nido, que está empollando, pues yo no me voy a ir a hacer ruido, yo no me voy a ir a hacer Claro, no la va a visible, poner en voy a peligro. hacer el impacto más bajo posible para garantizar el bienestar del animal. Incluso hay países que critican y casi que descalifican fotos, por ejemplo, que usted haya tomado de un ave que está empollando, ¿sí? Porque se supone que usted no debía estar ahí Claro. molestando Y ese, sobre ese, ese todo con los drones, comportamiento. ¿no? Porque con el ruido Eso es sí terrible, y molestan estoy mucho. muy, muy Creo en que hay contra. He muchos tenido países que discusiones por están eso. prohibiendo las fotos con drones porque sí crean movimientos. Por ejemplo, en África yo vi que hubo una vez ¿cómo se llama eso? No una avalancha, sino una estampida que fue totalmente innecesaria, fue provocada porque mandaron drones a tomar fotos y el mismo ruido de los drones hizo que los búfalos empezaran a moverse y fue una catástrofe horrible. Es terrible, y es también como a veces no es un tema de intención, porque Mm, mm. pues una persona que haga eso no va a ir pensando que pucha, voy a ir a espantar los Hacerle búfalos para que daño, no sí, jodan, eh, pero sí hay mucho desconocimiento, y como ahora casi cualquiera puede tener un dron, se le hace fácil mandarlo, y no tiene conocimiento sobre la biología claro. de la especie. Aquí hubo algo hace poco en el páramo del Morsadero con cóndor, un lugar en donde los cóndores tenían sus polluelos, están anidando, y no, que es que el dron tiene no sé cuántos X, pero los animales sí se ven allá como, uy, ¿esto qué? Sí, entonces Claro, puede que en el video no quede el impacto que eso generó, o puede que no haya generado ningún impacto, pero eventualmente ese tipo de cosas pueden hacer que los animales abandonen esos sitios de reproducción, y especies tan sensibles, por ejemplo, como un cóndor, que el problema del cóndor es que no se reproduce, o cuando se reproduce solo pone un huevo,
y después se demoran y 3, se 4, interrumpe 5 en la años en cadena. volverse. Exacto, entonces sí debe haber una ética en ese aspecto. Y se ha visto, ¿no? Que muchos de esos lugares, aquí por ejemplo, bueno, yo vivo en Canadá, aquí muchísimo, no, creo que todos los parques, desde los municipales hasta los federales, están prohibidos los drones, totalmente prohibidos. Y donde los lleguen a agarrar con un dron, le quitan el dron y puede ser hasta cárcel y una multa gigante. Entonces aquí Súper casi bien. ningún parque, en Estados Unidos también, todos los parques nacionales están prohibidos los drones. Sí, acá En hace totalidad, y falta para poder esa sacar regulación. para poder hacerlo, tienen que sacar un montón de permisos, tienen que tener todas las licencias, tienen que hacer todo un estudio ambiental cuando hacen todos esos, por ejemplo, de National Geographic, o si necesitan para algún tipo de comercial que los mismos parques hacen. Hay un montón de licencias y de permisos que va alrededor para poder filmar con drones. De lo contrario, es totalmente prohibido. Y uno de los letreros acá en todo lado. Oiga, Fernando, hay una foto que usted publicó en estos días que me pareció asombrosa. Acá la vamos a colocar, que es de una serpiente comiéndose otra serpiente. ¿Esa foto la tomó usted? Sí, señor. ¿Cómo hizo para todo? ¿Eso fue un momento de suerte? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo? Sí, fue un momento de suerte. Hace un par de semanas me invitaron a una feria que hacen acá que se llama Ulibro, a hablar un poco de fotografía y de biodiversidad. Y, y esa foto la encontré porque yo la tenía refundida. La tomé hace mucho tiempo, unos 18 años, cuando les decía que estaba empezando como a trabajar ya como Ujú. biólogo. Y es muy especial para mí esa fotografía porque esa foto marcó lo que es ahora mi pasión por la fotografía. Esa foto la tomé como cualquiera, usted saca un celular Ujú. y toma una foto de algo que les llamó la atención. Yo ya tenía la camarita que había pedido allá en la ONG para poder trabajar y ya medio la había aprendido a cacharrear. Y estaba en ese trabajo de caracterizar la fauna en el Magdalena Medio, en esa zona, y me encontré con esa carrera de la culebra y el lagarto, ¿sí? Entonces la foto fue, yo esperé, obviamente, yo no me iba a poner a tomar fotos porque eso era voy, vengo, y hasta que la culebra logró coger el lagarto y ya Es vi un que lagarto, yo pensaba que era otra culebra, era un lagarto, ya. no, es un lagarto, es ese que llama la gente lobito, que es muy Ya, común en las calles y que es colorido como un arco iris. Ok. Entonces lo cazó y ya ella como que cogió esa forma, empezó a enroscarse y lo empezó a acomodar. Entonces yo le tomé fotos, muchas fotos, pero el momento de la foto era ese. Y fue muy bonito porque es como que impacta porque es la mirada de la culebra saciando su hambre y el lagarto ya resignado de que ya ya, perdió. ya perdió, ¿sí? A mí me Ujú. pasó algo parecido hace muchos años, yo creo que por lo menos unos 15 años, 17 años, iba yo caminando, estaba en el Tayrona, en Santa Marta, iba caminando pues la selva que uno camina para llegar a las playas, Sí, y en esa vi la serpiente agarrada a la parte de atrás de una rana grandecita, y la rana agarrándose con las patas de la rama, tratando de no dejarse llevar, y nos quedamos ahí fácilmente media hora solo mirando a ver qué iba a pasar. Y la rana hasta el que no es el último dedito, eso así literalmente ¡tin! Se fue claro, y ya perdió. Pero duró la siempre 30 luchó. minutos ahí dándole, y la otra agarrándose y no se dejaba. Fue muy, muy interesante. Son momentos muy difíciles de ver, pero cuando uno se los encuentra Sí, sí, es sí. espectacular. No, buenísimo. Qué programa tan interesante, hermano. Sí, De los no, mejores que hemos y tenido. así en serio, yo vi, Joan me envió ayer el link del capítulo y me lo vi todo y me gustó mucho. Me gustó mucho el formato, me gustó la educación. Obviamente, pues desde que lo agarraron de la parte antropológica, a mí me gusta mucho, que me gusta mucho eso, las mitologías, me gustan mucho las historias. Entonces, cómo se toca la relación de los seres humanos en las diferentes culturas, a través de la historia, cómo la serpiente en general, si ponemos en la historia de tiempos del humano, en general, la serpiente ha sido un símbolo muy importante, muy de poder, muy de fertilidad, de salud, de incluso de que de los reyes y las reinas en Egipto eran con las serpientes, y cómo simplemente en los últimos, digamos, siglos ha sido de alguna manera demonizada, ¿no? Ha sido puesta como en algo malo por, yo creo que
gran parte por el cristianismo y su simbolismo con el mal. Pero me pareció Así mucho, es. muy, muy, muy interesante. Gracias, Mario. Y mira una cosa eh, que es interesante porque, digamos, todo no queda en lo que heredamos de tiempos atrás, sino que en el campo las mismas idiosincrasia y cultura han generado nuevos mitos. Y aprovechando el espacio que estamos hablando de desmitificación, les menciono algunos. Por ejemplo, hay gente que cree que hay culebras que tienen veneno y que pican con la cola. Anatómicamente esto es falso y es un mito que obviamente hay Ese que no lo había aboler porque escuchado. no hay ninguna serpiente que tenga esa capacidad de inyectar veneno con la cola. ¿De dónde sale? Hay comportamientos de serpientes que no son venenosas y como estrategia de defensa empiezan a mover la colita como una cascabel, Ujú. y a veces con la misma cola como que pullan el suelo o a veces terminan pullándose ellas mismas y tienen una escama que es muy dura en la punta de la cola, pero no, pero la gente No es cree venenosa. que es venenosa. En los llanos, alguna vez estuve trabajando con una ONG también, y resulta que allá le tienen pavor a una que llaman macabrel. Es una serpiente que obviamente Buscarla. la pinta que tiene, yo les mando unas fotos, la pinta que tiene, pues el que la vea dice, uy, pucha, parece como a depredador. Macabrel. Y, y la gente le tiene miedo, mucho miedo, porque dice que ese es como una mezcla entre una talla, que es una víbora, una talla X, y un güío, que es como una anaconda o una boa. Entonces, que Sí, sí, cuando sí. ellas se mezclan, el resultado es la macabrel. Entonces, es otro mito, Es porque tiene cabeza grande, ¿no? sí, es otro mito, porque primero, biológicamente, no es posible que una boa se reproduzca con una talla. Están muy distanciadas genéticamente. Es como querer mezclar una gallina con un pavo, ¿sí? Ujú. Es como ese símil y Sí, sí, biológicamente sí. siempre las especies van a querer reproducirse con los mismos con específico. Eso es lo que diferencia una especie de otra. Esa decisión de reproducirse únicamente con los que son de la misma especie. Ese es el concepto biológico de especie. Entonces, no es posible. Obviamente la macabrel tiene como unos dientes en cierre y parecen Sí. colmillos los de adelante, pero realmente es una boa, como la boa constrictor, O sea, no y es los dientes, venenosa. no, no es venenosa, Ah, no ok. es venenosa, y Pero tiene cara de eh, mala. tiene cara de mala. Sí. Los dientes que tiene, porque no podemos decir que sean unos colmillos propiamente dichos, ¿Cómo realmente cierras? les sirven es para capturar aves, porque ella es especialista en aves. Entonces, como las otras boas comen más que todo es mamíferos, los dientes no son tan grandes porque digamos que el cuero del mamífero es más delgado y el pelo pues no se siente. Pero el ave tiene pluma, entonces el colmillo de la macabrel es para penetrar esa capa de plumas del ave y podérsela comer. Y como se alimenta de aves, la culebra es arborícola, entonces ahí es donde Mm. está buscando las aves. Allá entonces la gente dice que si lo muerde una macabrel, usted se tiene que ir a tomar agua rápido antes de que la culebra tome agua, porque si la culebra toma agua primero, Te pues muere. se muere usted, pero si usted bebe agua primero, pues se muere la culebra. A veces Ah, no dan espera ni a eso, sino que de una vez matan a la culebra, pero realmente es una culebra que ¿De dónde no es sacaron esas? venenosa, es inofensiva. Y así hay todo lo que Yo, ustedes yo siempre me imaginen. pregunto, ¿de dónde salió ese mito que alguien tomó agua primero y se murió la serpiente? Y bueno, debe ser así. ¿alguien qué le pasó? Llanos, en los llaneros son así. Y lo mismo hay cosas, por ejemplo, a la hora ya de un accidente, hay demasiados mitos, hay demasiadas malas El de que prácticas. chupar el veneno y escupirlo, ¿no? Eso es uno. Hay todo lo que ustedes se puedan imaginar, el torniquete, el corte en cruz, que beber gasolina o petróleo, Ah, no. Si no lo mata chupar. uno, lo mata al otro. Exacto. Esas prácticas no son recomendables. Obviamente hay unos temas de idiosincrasia y cultura, especialmente en los indígenas, y ellos pues tienen su sabiduría y también tienen sus plantas y no va uno en contra de eso. o- Pero sí hay pero falta de digamos que educación de todas maneras. esas cosas pueden agravar un accidente, ¿sí? Y si la serpiente era venenosa, mejor es acudir rápidamente al centro de salud y que le apliquen el suero antiofídico, que es la única
antídoto, la única, digamos, cura o contra cuando ocurre O una sea, lo mordedura de de chupar el serpiente veneno no venenosa. hay evidencia que haya funcionado, pues. Eso no. No, pues imagínese que Mm, ya usted no sea uno el envenenado, sino dos, mm, o que el que sí. el que chupó resulte que está chupando por allá una enfermedad que se transmite también por la sangre. Entonces, Sí. Bueno, se te tengo buenas noticias y malas noticias, Se curó de la culebra, pero se infectó de SIDA. pero tienes idea. exacto. Entonces sí, Ay, y a propósito, la culebra no era venenosa. Mario, y eso es muy importante también, porque ¿por qué ha sido tan exitoso ese manejo tradicional en algunos lugares? Lo que llaman que llevarlo al rezandero. Entonces, volvemos a la estadística que mencionábamos al principio. La probabilidad de que usted lo muerda una serpiente, usted tiene el 85% de que la que lo mordió No era sea venenosa. no venenosa. Entonces, la gente como no sabe eso y cree que todas son venenosas, entonces a veces la serpiente que lo mordió no era venenosa, lo llevan al rezandero creyendo que si era venenosa, el rezandero hace sus menjurjes, sus cosas, sus rezos, le arranca 200.000 pesos y Y usted con se va una para su casa infección. y no le pasó nada. No le pasó nada, Funcionó. entonces, uy, no, muy acertado. Sí, sí, funcionó. Entonces, no, mejor vaya a donde el rezandero y si ya cuando alguien más fue y si era una venenosa y se murió, pues fue que no le metió la fe Qué bueno. Sí, para que que se se muere curara. uno de cada 20, todavía está bien, ¿no? Entonces, Oiga, sí, Fernando, una pregunta, qué pena interrumpirlo. Ahorita que hablábamos, porque la macabrel, usted decía que era un boído, ¿cierto? sí, Ah, las boas y las anacondas sí se encuentran en Colombia, ¿cierto? sí, hay bastantes especies de bovidos. Entre eso están las macabreles, que hay como unas tres o cuatro. Hay unas que son boas tornasoladas, que son muy lindas. Se las he visto. Incluso las sacan del país ilegalmente para venderlas, que es otro problema que tienen las serpientes. Está la anaconda, que también le dicen guío, Bueno, que es la muy de anaconda la es una cuenca. especie de boa, ¿cierto? Es Es un una boído también. especie, Sí. es una especie de boa que está distribuida principalmente en los llanos orientales y la Amazonía. Hasta Argentina, desde el norte de Argentina alcanza a llegar Esa esa tornasol es especie de súper anaconda. bonita. Sí, pero sí, acá hay una cantidad Y increíble la de cascabel biodiversidad. también, yo la cascabel sí la he visto en la costa. Yo la cascabel la conocí fue en Sí, Texas. La vi mucho, la rattlesnake. No, yo tuve es, una experiencia con la cascabel, porque yo trabajé en Bolívar, haciendo una obra en el monte, allá salía cascabel. Y quién sabe quién sería el casposo que algún obrero le cortó la cola, le mató una, le cortó la cola y la echó en el platón de la camioneta que yo manejaba. Entonces, cuando uno salía al trabajo era normal que los obreros le pidieran linche y uno los echaba en el platón de la camioneta, entonces uno iba ahí, cuando yo veo que se empiezan a botar de la camioneta, "Ay, van cayendo, van cayendo". Claro, empezó a sonar el cascabel, los manes pensaron que había una culebra dentro del platón y se empezaron a botar. ay, no, tenaz. Sí, sí, sí. Excelente experiencia, lo voy a contar en alguno de mis talleres. Y la cascabel es un animal también que solo tiene una especie acá en Colombia. No estoy seguro si sea la misma que haya allá en Texas, creo que sí. Eh, pero es una especie que también es muy sacrificada por prácticas Sí. chamánicas. Entonces ese cascabel matan la culebra, le quitan los colmillos y le quitan el cascabel y eso lo usan para remedios o para prácticas de chamanería. No, algo así, y esto sí es un saludo a mi señora madre, es una cosa que ella sí ha tenido. Mi mamá ya va para 20 años viviendo ahí en Houston y es muy normal por el calor que lleguen las culebras en los patios. Y mamá tiene la práctica de rescatarlas. Entonces, cada vez que algún vecino o algo la llaman a ella y ella va y las busca, las mete en un baldecito y se va hasta el parque y las deja allá, ¿no? Porque ella tampoco le gusta. Además de que ella dice, no, es que esas son las que me controlan a mí, las ratones, cucarachas, Claro. toda vaina. Entonces ella sí tiene su propio, Tu mamá nació en Santander, digamos, ¿cierto o no? mi Pues, mamá, no, mi mamá ¿no? es de Risaralda, mamá es Ah, de yo pensé que Santa era Rosa. santanderiana porque decía regaña a las culebras, tiene que ser de No, Santander. no, pero el genio sí es santanderiano, 100%. Ok. No, imagínate, mi mamá pues, en el barrio que ella vive tiene vietnamí, coreanas, africanas, de todo, y todas tienen su propio cuento con las culebras. Y los regaña mi mamá, pues, con su inglés machucado, y las otras que tienen también inglés machucado, y termina regañando a todo el mundo cuando matan una.
No, eso les hace una cantaleta. Necesitamos más gente así, como Sí, tu mamá. Y el propósito de este tipo de charlas y del proyecto del videopodcast es ese, como sensibilizar un poco a través de información a las personas. En la medida en que uno va aprendiendo y conociendo más algo, sí, empieza como a dejar de sí, tener. no, yo sí creo que la única manera y ahí sí te felicito porque yo creo que la única manera realmente es la educación. Es la única manera en donde podemos salvar la naturaleza y salvarnos a nosotros, porque al final del día somos nosotros que estamos más en peligro cuando ponemos la naturaleza en peligro y la educación es primordial. Es que no hay de otra forma. Tenemos que buscar maneras de que este tipo de educación y material le llegue a más personas más rápido y de mejor manera. Sí, sí, sí. Así es. Tremendo programa. Muchas gracias, Fernando, hermano, Gracias a ustedes por por sacarnos invitarme a esa hablar horita. carreta, eso es lo que me gusta a mí. Se le apunta Muchas entonces a Y, gracias. otra. y lo felicito porque es un contenido muy interesante, divertido, innovador, y manténganse así, llevando información a las personas y porque esto también es educación, quitarse ese velo a veces de desinformación y ustedes se dan a la tarea de investigar, averiguar cosas y llevárselo a la gente así servidito para que vean las cosas de una manera más objetiva. Entonces, aplaudo mucho ese trabajo, me alegro mucho compartir este espacio con ustedes y cuando ustedes quieran, estoy acá a la orden. Muchas gracias, Fer. Un abrazo Muchas grande, compadre. gracias. Y bueno, cuando volvamos a hablar de vida salvaje, esperamos contar con usted nuevamente. Y un Gracias abrazo y grande. Sí, invitarlos sí. a conocer el proyecto del Camino de la Serpiente. Aquí vamos a poner Creamos, toda la información en los detalles de los capítulos y ponemos aquí excelente. el handle y el canal para que vayan y lo vean y lo compartan y comenten y se suscriban porque muy, muy bueno, la verdad que sí, recomendadísimo. Bueno, muchas gracias, Mario. Me alegró conocerte y yo un gusto, como siempre, verte. Saludos a todos en la casa. Eso, compadre. Un fuerte abrazo Vale, y Fernando. un abrazo grande a toda la gente que semana a semana comparte este momento con nosotros en su BDD Podcast. Un abrazo grande, se les quiere. Mario, muchas gracias, hermano. Fuerte Un abrazo. abrazo. Chao, gracias. Cuidado. Chao, chao. Chao. Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de desmitificación, un universo de conocimiento inútil.